Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante, estamos juntos en esto. Tenemos el de Andrea, que es de Peñíscola. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Además, Andrea es psicóloga, está acabando este año la carrera de psicología, o sea que pronto la tendremos entre las filas de los psicólogos, este oficio tan maravilloso. Andrea, cuéntanos que tú hiciste terapia con una de las psicólogas de nuestro equipo, con la maravillosa Judith, que es una psicóloga espectacular, tú lo has comprobado. Entonces, cuéntanos, Andrea, ¿qué es lo que tenías tú, así resumidamente? Pues a ver, yo digamos que la gota que colmó el vaso fue en segundo de carrera, cuando yo es verdad que antes yo ya había experimentado lo que es la ansiedad, Sí. porque pues no sabía muy bien cómo gestionar mis emociones y pues tenía etapas, pero luego como que volví a la normalidad y bien. Muy Y bien. en segundo de bueno, tuve algunos cambios en mi vida, por ejemplo, yo creo que lo detonó fue que me cambié de clase en ese año. Ajá. Y cuando empezamos el curso, pues ya empezaron los ataques de ansiedad y Ujú. cuando empecé con ataques de ansiedad bastante graves, o sea, pasaba como una ansiedad con una intensidad bastante más elevada, pues entonces ahí ya fue cuando me asusté y me alarmé y dije, vale, esto yo creo que ya hay que ver de dónde viene, qué es lo que está pasando y pues eso, y ponerme en contacto con un profesional. Fenomenal, que es la terapeuta con la que hiciste terapia, que es Judith Domínguez. Oye, pero ¿y cómo eran esos ataques de pánico? Porque a veces varían un poquito. ¿Cómo eran en tu caso? Pues yo lo que recuerdo sobre todo es que o sea, sobre todo el corazón me latía mil, me faltaba la respiración y pues eso, me quedaba paralizada. Es decir, estaba con la respiración que no podía respirar bien, me sentía muy nerviosa, también llegaba a tener temblores, sobre todo esos síntomas. Fíjate que para la gente que nunca ha tenido ataques de pánico, yo no he tenido nunca tampoco, cuando nos lo explican de una manera así sucinta, todo el mundo puede pensar un poco, bueno, ¿y qué? O sea, no parece tanto, pero en realidad sí que se pasa muy mal, ¿verdad? Sí, sí, se pasa mal. Es que es como un poco horroroso, porque además uno está muy nervioso e incluso puede pensar que te estás muriendo, ¿no? Claro. Y yo al final, pues, lo primero que hacía era, pues, o llamar a mis padres o llamar a mi hermana, y al final, pues, ellos me daban ese apoyo, pero es lo que tú dices, que al final si no lo has vivido no lo terminas de entender y a lo mejor no sabes muy bien cómo ayudar a la otra persona. Es difícil. ¿Cuántos te daban de esos ataques? Es una cosa que a mí me gusta medir. ¿Cuántos ataques te daban? ¿Puede ser al día, a la semana, al mes? A ver, así no lo recuerdo muy bien, pero sí que es verdad que hubo una temporada que me daban bastante, sobre todo porque yo tenía ansiedad social. Vale, Entonces, por ejemplo, salía un poco de mi zona de confort y salía con la gente de mi universidad o sí, quedaba con pues esos ataques de pánico aumentaban. claro. Entonces, yo creo que sobre todo que pues quedaba más con mis amigos o con gente que a lo mejor no conocía tanto y tenía un poco de vida social, ahí los ataques paraban. No te sabía una cifra, pero sí que bastantes. Oye, ¿y cómo me conociste tú, por cierto? Pues fue por mi madre, Ujú, porque a mi madre todo esto de la salud mental pues le causa mucha curiosidad y pues ha leído muchos libros y tal, y pues justo en esa época en la que yo estaba mal, se empezó a leer tu libro, el de Sin Miedo. sin miedo. Y le gustó muchísimo y me empezó a hablar de vosotros y me dijo, pues Andrea, a lo mejor, porque yo le dije, ¿no? Creo que es un buen momento como para realmente ponerme en contacto con un profesional y ver lo que me está pasando. Y me recomendó muchísimo, pues, y me animé. ¿Y leíste el libro Sin miedo para empezar? Lo leí una vez empecé la terapia. Con la terapia, muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo ha durado esta terapia, este trabajo, hasta más o menos situarte bien ya?
Pues estuvimos un poco más de medio año. Muy bien. 6 meses, un poco más de 6 meses, ¿verdad? Sí, Muy bien, fenomenal. Ahora, ¿cómo dirías que estás de 0 a 10? pues yo creo que un 10. Qué bueno, qué maravilla. Oye, cuéntanos, Andrea, ¿en qué ha consistido esta terapia? En resumidas cuentas. Pues con Judith he trabajado sobre todo hacer muchísimas exposiciones puras. Y también, aparte de las exposiciones, un poco el diálogo interno que tenía conmigo misma, Exacto, porque, bueno, al tener ansiedad social, mis pensamientos claro, o me estarán juzgando, no, claro. esto, bueno, pensamientos de este estilo, entonces, pues, Muy, junto con ellos iba un poco reestructurando las ideas para ser un poco. muy bien, una maravilla, fenomenal. O sea, fijaos que Andrea ha trabajado fundamentalmente los ataques de pánico con el libro Sin Miedo, con el método conductual, pero también ha aprovechado para cambiar ese diálogo súper presionante que nos metemos todos muchas veces con la psicología cognitiva, de este estilo que es el arte de no amargarse la vida. Por eso la psicología cognitivo-conductual lleva ese nombre, ¿no? Porque trabajamos con dos patas maravillosas que se entrelazan y que nos pueden hacer muy, muy fuertes a nivel emocional. Oye, cuéntanos, Andrea, ¿qué tipo de exposición, un ejemplo de exposición, una que te acuerdes así especialmente? Pues mira, yo hice muchísimas, pero la que hice, es la exposición con la que más orgullosa estoy actualmente de decir: "Jolín, hice esto", y aparte una mejoría en mí misma. Claro, La primera que hiciese, yo tenía pánico ya, llegué a tener mucho pánico de hablar de desconocida, o sea, para mí eso era un. wow, Y me decía que, pues, a la calle y que, pues, a una persona desconocida le dijese, pues, bueno, que estoy en terapia, que estoy pasando por ansiedad social, que mi wow, psicóloga está con gente desconocida y si a esa persona también le había pasado alguna vez algo parecido como lo que me estaba pasando a mí. Y increíble. muchísimo, porque para mí era como, madre mía, qué pensará la otra persona, pero a medida que lo iba haciendo, hasta le iba cogiendo gusto de divertirme, de decir: "Jolín, mira". Increíble. Ostras, pero al principio debía ser súper difícil. ¿Te daba el ataque haciendo esas exposiciones al inicio? Y al principio yo me acuerdo que a lo mejor pasaban 10 personas y no me atrevía, o sea, al principio era súper complicado. Estás bloqueada, vamos. Claro, y me ponía a hablar con la otra persona y me notaba el corazón, me notaba súper nerviosa, pero ahí pues pensaba los 4 pasos de, vale, afrontar, aceptar, no pasa nada, son síntomas de la ansiedad, no me voy a morir. Y al final pues te vas dando cuenta como esos síntomas luego van disminuyendo y eso te da energía y fuerza. Oye, ¿y la gente cómo reaccionaba, por curiosidad? Pues pensaba que les iba a vender algo y directamente me decían: "No, no, no quiero nada", tal. Pero luego había gente súper maja, o sea, conocí a mucha gente que me llegaban a decir que habían pasado por algo parecido como lo que estaba pasando yo, y me daban fuerzas de tipo: "Jolín, estás siendo una chica muy valiente", Wow, tal, y la verdad es que fue muy guay ese proceso. increíble, ¿no? Qué bonito, ¿no? Increíble. Oye, ¿qué recomendarías, Andrea, a cualquier persona que esté con ataques de ansiedad, que hay millones de personas? Yo creo que ahora mismo se acerca un 20% de la gente, ¿no? O sea, es una barbaridad. Y que no entiende nada, que le está cogiendo todo esto día sí, día también. ¿Qué le Claro. recomendarías? Yo es que también me acuerdo de cuando empecé con los ataques, no sabía lo que me pasaba, me sentía un bicho raro, pero yo creo que al final es ir informándote, el mejor que yo puedo dar al final es pedir ayuda a un profesional, Muy porque bien, que Judy me dijese lo que me pasaba, para mí ya fue como quitarme una mochila encima y poder empezar a entenderlo todo. Y claro. salir de esto. Un proceso muy guay y que yo lo recomiendo muchísimo. Incluso, pero oye, pero es muy guay, pero es muy duro también, ¿verdad? Es muy duro, pero es que al de que puedes salir y que, pues, obviamente al principio es muy difícil porque te estás afrontando a lo que realmente te da miedo, pero es que el momento en el que te das cuenta de que puedes conseguirlo, de que te estás afrontando a ello y que lo vas superando, a mí me reconfortaba muchísimo.
Wow. ¿Y ahora estás contenta de haber hecho todo este proceso, todo este trabajo? Muy, muy, muy contenta. Wow. ¿Lo volverías a hacer? Sí, Espero que no te toque. pero porque sé que al final funciona. Ahora mismo estoy de maravilla. O sea, es que al Qué final de que vas a volver a la normalidad, que digamos. qué bueno, qué maravilla. Pues Andrea, me ha encantado tu testimonio, es muy bonito. Has hecho, Judith Domínguez ya me dijo que habías hecho un trabajo espectacular, es verdad. Y te mando un beso muy grande para allí, para Peñíscola, y te animo a que sigas con la psicología y con tu experiencia todavía serás una psicóloga mejor y te animo a que luego pases todo este saber a otras muchas personas. Pues muchas gracias a vosotros también por todo y a Judith, que de aquí le mando un abrazo enorme. Te damos un beso. Un beso, guapísima. Hasta luego.